Estos son los moldes para niña. Son más o menos 3 o 4 años. Voy a empezar primero la transformación con el molde del frente. Para formar el escote del frente le voy a marcar 1,5 centímetros hacia abajo. Aquí en la altura de hombro le voy a marcar 2 centímetros y voy a formar el nuevo escote. En la caída de hombro también le voy a marcar 2 centímetros para formar una nueva sisa. El vestido no va a llevar manga, solo va a llevar como un holán aquí en la sisa. Desde estos 2 centímetros voy a traer una curva para formar la nueva sisa. Y esta sería la nueva sisa. Aquí estoy marcando 5 centímetros desde el costado hacia arriba de la sisa. Hasta aquí va a llegar el holán que voy a colocar aquí en la sisa, y ese holán va a llegar hasta la espalda. Y ahora voy a empezar la transformación con el molde de la espalda. También marcamos los 2 centímetros que quitamos aquí en la caída de hombro. Y quitamos lo mismo aquí en la altura de hombro. También son 2 centímetros. El escote que lleva en la espalda es más pronunciado, así que lo voy a traer más o menos hasta esta línea. Lo voy a dejar 1 centímetro más arriba de esta línea. Desde los 2 centímetros que quité en la altura de hombro voy a unir con una curva. Y así es como queda. Esta misma medida que me quedó aquí en el hombro la voy a ir marcando en el contorno del escote. Esta medida a mí me quedó de 4 centímetros. Estoy marcando los 4 centímetros hacia abajo en el contorno del escote. Ahora voy a unir la sisa con esta parte del escote. Unimos con una curva. La nueva sisa me está quedando a una altura de 7 centímetros del hombro. Aquí en la espalda le voy a cerrar una pinza en el molde, ya que es bastante pronunciado el escote, y para que no se cuelgue le voy a cerrar una pinza de 1 centímetro. Aquí hacia afuera voy a marcar 2,5 centímetros que voy a dejar para el cierre. Esta curva la voy a terminar también aquí donde marqué los 2,5 centímetros para el cierre. Esta pinza se cierra aquí en el molde. Para el molde del frente lo vamos a cortar a doblez de tela. El vestido yo lo voy a hacer forrado, voy a cortar 2 piezas porque lo voy a forrar de la misma tela. Así que voy a cortar 2 piezas para la parte del frente. Y para las piezas de la espalda voy a cortar 4 piezas de cada una, 2 para el forro y 2 en tela principal. Estas son las piezas para la blusa. Aquí tengo 2 piezas, están a doblez de tela. Aumenté costuras por todo el contorno. Solo para el costado estoy dejando 2 centímetros. Para todo lo demás 1 centímetro. Y estas son las piezas para la espalda. Son 4 piezas de estas.
Estoy utilizando un algodón que es para la falda. Corté 2 rectángulos por todo lo ancho que trae la tela. La tela trae 110 centímetros de ancho y corté 2 rectángulos. A uno de estos rectángulos lo voy a abrir por la mitad. Esto va a ser para el que va a quedar para la espalda. Voy a colocar un cierre en la espalda, así que uno lo voy a cortar por la mitad. Aquí le voy a marcar los 2 centímetros que estoy dejando para colocar el cierre en la espalda. Los voy a emparejar para que me queden del mismo tamaño los dos. Como a uno le abrí por la mitad y le quité 2 centímetros para colocar el cierre, el otro iba a quedar más grande y se le iba a hacer más frunce, así que le voy a quitar también para que quede del mismo ancho que el otro que abrí por la mitad. De la cintura hacia abajo le voy a marcar 10 centímetros. Estos 10 centímetros se van a dejar abiertos para colocar el cierre. Estos 2 rectángulos los voy a enfrentar por los derechos. Los voy a unir por el costado. Para cortar el holán que lleva en la sisa y que da vuelta hasta la espalda, voy a enfrentar estas piezas para así tomar la medida. Los 2 centímetros para el cierre no los voy a contar, voy a empezar desde aquí, desde la línea. Aquí no estoy tomando los centímetros que dejamos para las costuras. Y voy a llegar hasta aquí, hasta la marca de los 5 centímetros que marqué de la sisa hacia arriba. Tengo una medida de 34 centímetros. Los holanes los voy a cortar de 68 centímetros por 10 centímetros. Lo estoy dejando lo doble de la medida que me dio para así poder hacer el frunce. Aquí el holán está doblado y más o menos a la mitad de este doblez le voy a hacer como una curva para hacer la terminación de los extremos del holán. Estas son las tiras que va a llevar en el contorno de cintura. Las corté de 10 centímetros de ancho. Aquí en el extremo les voy a cortar un poco en forma diagonal para que no quede tan cuadrada. Se va a cerrar desde aquí por todo lo largo de la tira y después las voy a voltear. Y para la falda le voy a cortar un forro. Este forro lo voy a cortar en medio circular. Aquí la tela ya está doblada en 2 partes. En la esquina hacia abajo voy a marcar la tercera parte del contorno de cintura. Aquí estoy marcando la tercera parte del contorno de cintura. Estoy marcando la tercera parte del contorno de cintura porque este forro va a quedar en medio circular. Voy a dejar 1 centímetro para la costura y voy a recortar por todo el contorno.
Como este va a ser el forro, lo voy a dejar unos 3 centímetros más corto que la falda principal. Del contorno de cintura hacia abajo voy a marcar 12 centímetros por todo el contorno. También lo voy a marcar de este lado para que quede en todo el contorno. Y aquí sobre esta línea que acabo de marcar voy a colocar una tira de tul. Para el tul voy a cortar 2 tiras a todo lo ancho que trae el tul. Este tul tiene 136 centímetros de ancho y voy a cortar 2 tiras de 136 de ancho por 20 centímetros de largo. Esta cantidad de tul no va a hacer que esponje mucho, solo es como para que la tela no quede muy caída. Ahora con esta misma tira me voy a guiar para cortar otra. Estas 2 tiras las voy a unir y les voy a hacer un cruce. La tira de tul la voy a colocar aquí en esta línea que marqué de la cintura hacia abajo. Voy a marcar la mitad del contorno de cintura. Voy a empezar a unir las piezas que son para el frente de la blusa. Las voy a enfrentar por los derechos y voy a unir primero lo que es el contorno del cuello. Voy a hacer piquetes en el contorno y voy a doblar esta pestaña para la pieza que va a ser el forro. Y le voy a pasar una costura de pise. Doblamos esta pestaña para la pieza que es el forro. Pasamos una costura a unos 3 milímetros. Ahora voy a unir estas piezas que son para el escote de la espalda. A 2 de estas piezas le puse entretela. Las piezas que tiene entretela son las del forro. Voy a unir por aquí, que es el contorno del escote.
También le hice piquetes. Ahora voy a doblar la pestaña hacia el lado del forro para pasar la costura de pise. Y hacemos lo mismo con la otra pieza. Ahora voy a enfrentar estas piezas por los derechos y voy a unir por los hombros. Voy a separar las piezas y las voy a enfrentar por los derechos, haciendo coincidir las costuras donde se unieron. Y voy a coser a 1 centímetro. Las pestañas que quedan al unir las dos piezas aquí en el hombro las voy a dejar abiertas para que no abulte mucho aquí en el hombro. Y ahora voy a unir el volán. Primero voy a hacer el dobladillo del volán. El dobladillo del volán lo vamos a dejar para donde quitamos un pedazo que nos quedó la parte curva. Y ahora voy a aflojar la tensión de la máquina para hacer una costura floja y hacer el frunce del volán. Aquí voy a marcar primero los 5 centímetros que dejé antes de empezar a colocar el volán. También voy a marcarlo igual en la otra sisa y les voy a hacer un piquete para que así no se borre la marca. Aquí en la espalda también le marqué con un piquete, ya que el volán no llega hasta el final de este contorno porque dejamos 2 centímetros para el cierre. El volán me queda como 2 centímetros más grande, pero esas puntas que le quedó se las voy a esconder. Ahí ya se van a ir los 2 centímetros. Voy a medir con la pieza de la espalda. Hasta aquí, hasta donde llega la pieza de la espalda, la voy a marcar con un piquete. Doblamos el centímetro que es para la costura y marcamos con un piquete. Y marcamos igual para el otro lado del escote. Ahora voy a enfrentar el volán con el derecho de la blusa y voy a empezar a unir por el contorno de la sisa, empezando desde los 5 centímetros hasta llegar a donde marcamos el cruce para el cierre. Y aquí le voy a cortar las puntas al volán.
Ahora vamos a unir esta otra parte de la sisa. Vamos a enfrentar las dos piezas del forro y la principal, y vamos a enfrentar las dos sisas. Acomodamos bien el volán en medio para que no lo vayamos a pisar con la costura. Voy a alfilerear hasta llegar al piquete que marcamos en la espalda. Aquí está el piquete. Voy a coser desde la sisa hasta llegar al piquete. Hacemos piquete aquí en la sisa y volteamos la pieza. Aquí voy a hacer un piquete en diagonal para poder sacar las pestañas, para después unirla con la pieza que queda en la espalda. Aquí en la sisa también hacemos la costura de pise. Doblamos la pestaña hacia el lado del forro y pasamos una costura por encima. Esta costura la dejamos solo hasta donde se pueda, ya que como son piezas muy pequeñas no alcanza a dar toda la vuelta. Aquí estas piezas se van a unir de este lado, que es la parte de la sisa. También hacemos piquetes en las partes curvas y pasamos una costura de pise. Esta pieza se va a unir aquí. Dejamos la costura por arriba para que nos quede por dentro de la blusa. Aquí sacamos bien las pestañas que nos quedaron al hacer el piquete y voy a enfrentar aquí la unión de las dos piezas de la espalda y voy a alfilerear primero a 1 centímetro. Cosemos a 1 centímetro. Aquí voy a parar y voy a empezar otra vez desde el centro de las piezas. Y voy a empezar otra vez desde aquí.
Hacemos un piquete aquí para que volteen mejor las piezas y no nos quede un borde aquí. Y así es como nos queda. Hacemos lo mismo para las otras dos piezas. Y aquí ya nos falta cerrar los costados. Antes de cerrar los costados voy a unir las tiras que van a llevar aquí en el contorno de cintura para hacer el nudo en la espalda. Estas tiras las corté de 75 centímetros de largo. Aquí le voy a hacer un pliegue de 1 centímetro. Este es el extremo que voy a unir con el costado de la blusa. La costura donde se unió la tira la voy a dejar hacia abajo. Voy a marcar 2 centímetros de la línea de cintura hacia arriba. Y a partir de esos 2 centímetros voy a coser la tira. Aquí me quedan 2 centímetros, 1 centímetro para la costura donde se va a unir la falda y otro centímetro que me va a quedar de espacio entre la tira y la falda. Le voy a pasar una costura aquí solo para unir la tira a la pieza del costado. Y ahora sí unimos los costados de la blusa, enfrentamos por los derechos y hacemos coincidir las costuras de la sisa. Aquí la tira solo me queda unida con las dos piezas principales de la blusa. Voy a doblar esta pestaña hacia la espalda y le voy a pasar solo un remate. Este remate lo voy a pasar solo arriba de la tira y agarrando las dos pestañas de los dos costados de la tela principal y del forro, solo para que no se mueva a la hora de hacer el nudo y que no quede como arrugada la parte del forro. Nos queda así. Y hacemos lo mismo para este costado. Estas son las piezas para la falda, voy a unir por los costados.
Aquí voy a dejar unos 10 centímetros abiertos, que es donde se va a colocar el cierre, y ya todo el resto lo voy a cerrar. Pasamos una costura floja por todo el rectángulo, aflojamos la tensión de la máquina para que se haga el frunce. Jalamos el hilo y que nos quede bien repartido el frunce. Repartimos bien el frunce y dejamos la medida del contorno de cintura con la misma medida que tiene la blusa. Aquí ya no se ve el piquete que marqué en la mitad del rectángulo y le coloqué un alfiler para que sea más visible y se me facilite más a la hora de unir los dos contornos. Las costuras de los costados de la falda me tienen que quedar enfrentados con las costuras de los costados de la blusa. Aquí voy a volver a apretar la tensión de la máquina y le voy a pasar una costura por todo el contorno solo para que el frunce no se deshaga. Y aquí le voy a hacer el dobladillo. Voy a unir las dos tiras de tul. Y le voy a hacer un dobladillo. Aflojamos la tensión de la máquina y pasamos una costura floja para hacer el frunce. Y aquí está el tul ya con el frunce. Repartimos bien el frunce y marcamos la mitad. Aquí yo me voy a guiar por donde se unieron las dos tiras, que es en la mitad. El tul lo voy a unir en la línea que marqué de la cintura hacia abajo. Aquí voy a dejar como unos 3 centímetros sin coser. Voy a alfilerear primero por todo el contorno. Y cosemos por todo el contorno uniendo las dos piezas.
Ahora voy a cerrar aquí. Voy a dejar los 10 centímetros abiertos que son para colocar el cierre y lo demás lo voy a cerrar. Esta pestaña la voy a dejar así abierta y el tul lo voy a acomodar por encima de la pestaña y la voy a pasar una costura por encima. Aquí lo voy a dejar así. Aquí en el ruedo le pasé over, le voy a hacer un doblez de 1 centímetro y le voy a pasar una costura. Voy a marcar con un piquete la mitad del centro de la blusa. Vamos a unir ahora el forro de la falda con el forro de la blusa. Los enfrentamos por los derechos. Hacemos coincidir los piquetes que marcamos en el centro. Voy a alfilerear primero por todo el contorno. Y asimismo unimos la falda entre la principal con la blusa. Enfrentamos por los derechos, hacemos coincidir las costuras de los costados y el centro de la falda con el centro de la blusa.
y cosemos a 1 centímetro. Y ya solo le falta colocar el cierre. El cierre lo voy a unir primero en el lado del forro. Voy a colocar este cierre, no es el mismo color, pero es el color que tengo más cercano a la blusa del vestido. Y como el cierre no es invisible, lo vamos a dejar como con una solapa o una tapita que quede cubriendo un poco los dientes del cierre. Vamos a colocar primero en lo que es el forro del vestido. Voy a empezar a unir el revés del cierre con el lado derecho del forro. Asimismo hacemos con el otro lado del forro y el cierre. Y así es como me queda. Ahora voy a unir la pieza principal del vestido. En el lado derecho del cierre, al unirla con el forro del vestido, dejé como 1 centímetro sin coser. Esto es porque la tapa o la solapa que va a tapar el cierre la voy a dejar para el lado derecho. Me queda así como 1 centímetro sin coser. Aquí vamos a doblar la pestaña y la vamos a alar un poco hacia afuera del cierre, que nos quede unos 7 milímetros hacia afuera del cierre para que esta parte cubra los dientes del cierre.
Y para este lado del cierre lo voy a acomodar bien, dejándolo en medio de las dos pestañas del lado del forro y la tela principal, y lo voy a coser por el lado del revés del vestido. Y ahora termino este lado. Al llegar al final del cierre, dejamos la aguja abajo y giramos el vestido. Nos fijamos por el lado del derecho del vestido para que no vayamos a pisar un pedazo de tela y nos quede arrugado. Y así es como queda el vestido ya terminado. Así se ve por el lado del revés. Y así ya está terminado, ya solo vamos a planchar bien, quitar todos los hilos.